Cada año, cientos de jóvenes parten con una maleta llena de ropa y otra invisible, cargada de sueños, miedos y nostalgia. Migran para estudiar, para tener oportunidades que en casa parecían lejanas, pero detrás de cada inicio hay una despedida que marca. Me llamo Pamela Clavijo y soy de La Paz, Bolivia. Me llamo André, soy de Camiri, Santa Cruz. Me llamo Nayara y soy de La Paz, Bolivia. Me mudé a Santiago de Chile para estudiar diseño y producción de moda. Vine acá hace 2 años y medio, acá en La Paz. Ahora vivo acá en La Paz. Me mudé a Argentina, Buenos Aires. La decisión más o menos la tomé en el año 2021-22. La tomé en especial por el hecho de que la carrera que yo quería estudiar aquí no tenía tanta importancia y tampoco tanta influencia. Además de que el hecho de que tanto mi mamá como mi hermano viven en Santiago, entonces eran como varios factores que me motivaron a irme a Chile. Bueno, yo siempre he dicho que amaba Bolivia y que no me quería ir, pero cuando llegó el momento de que quería estudiar algo, no encontraba nada y cuando lo encontré era producción de moda que aquí en Bolivia no hay, entonces fue tomar la decisión de pensar de o irme a Santa Cruz o irme a Argentina. Pero en Santa Cruz era muy reciente la carrera y no hay mucho de moda aquí en Bolivia, entonces dije que era mucho mejor que me vaya a Argentina, aparte que siempre sentía que mi familia eh, no pensaba que yo podía ser alguien de independiente, porque yo siempre he dependido mucho de mi abuelita y era como un reto probar a mi familia y a otras personas de que yo sí podía ser dependiente y sí podía hacer las cosas por mí misma. ¿Cómo tomé la decisión de venirme acá? Pues yo no tuve la decisión. O sea, fue como en chiste cuando estaba en Camiri hablando con mi padre y con mi tío con el que estaba viviendo acá. ah, Diciéndole que, y si estudio allá en La Paz, si me voy con mi tío, y mi papá se quedó con esa idea. Yo esa noche salí a pasear y entonces cuando volví mi padre me dice, ya te compramos el boleto, te vas con tu tío y yo como que, ¿qué? Mi mamá, ¿qué? Y todos, ¿qué? Así que me fui al siguiente día y así fue con la decisión, por la decisión de mis padres, de mi papá más que todo. En este documental escucharemos sus voces, voces que narran ausencias, aprendizajes, miedos y también valentía. Porque migrar no solo es un viaje geográfico, es un viaje emocional. Bueno, el día que viajé fue con mi mamá. Fuimos de aquí hasta Arica en flota y después tomamos un avión. Fue un largo viaje, la verdad. Además teníamos varias cosas con nosotras. Pero la llegada sí fue más tranquila porque como mi mamá ya vive allá, yo me quedé unos días primero con ella. Entonces, la verdad que fue como llegar a mi segunda casa. O sea, fue como un sentimiento raro, como que, ¿qué voy a hacer? O sea, fue una sorpresa, digamos, esa noticia, que fue en joda. Y sentí como que, no sé, algo como solitario, digamos, no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer allá, cómo voy a convivir, tendré amigos, no tendré, cosas así. El día que viajé y llegué, como tal no recuerdo mucho lo que llegué, el día exactamente que llegué, pero recuerdo mucho el día que viajé, ya que yo hice un viaje muy largo. Primero viajé en avión y luego viajé en bus hasta llegar a Argentina, que era un viaje de 24 horas hasta Buenos Aires, desde Salta. No sabía qué esperar, además de que era un cambio muy repentino en mi vida y obviamente estaba extrañando mucho a la gente de acá. Abandonar a mi amigo, a mi familia, sentimientos, ¿qué se puede decir? Tristeza.
pero el día que me subí al avión de aquí a la frontera, me acuerdo que estaba muy ansiosa. Yo había tenido un ataque de ansiedad por pasar las clases en pandemia de inicio de la universidad y sentía que me estaba volviendo a dar ese ataque de ansiedad en el pleno aeropuerto y mi papá estaba distraído saludando a unos amigos y yo solo sentía cómo me temblaba la mano, cómo estaba nerviosa porque dije, no puede ser, ya lo estoy haciendo, ya me estoy yendo, porque era como algo que al inicio, cuando tomé la decisión, no era tan consciente de que me iba a ir porque pasé clases en pandemia. Para los estudiantes migrantes, la vida universitaria no es únicamente un desafío académico, es también un ejercicio diario, una adaptación emocional. Entre clases, exámenes y trabajos se esconde un duelo silencioso, el de lo que no quedó atrás. Muy buenas tardes, soy la licenciada Paola Ramos. Actualmente estoy como jefa de carrera de psicología de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Es muy complicado, ¿no? A nivel sobre todo emocional, porque se enfrentan con varias barreras, ¿no? Justamente el hecho de estar en un lugar que no conocen, el no tener personas que sean como su red de apoyo y el hecho de no contar con la familia para diferentes situaciones que ellos puedan requerir en toda su etapa de formación en la universidad, ¿no? Entonces son varias cosas, varios factores que hacen que estas personas como que tengan un punto en contra en relación a su formación. El primer año, que fue el año que estuve sola, sí se sintió fuerte al inicio porque hacía todo sola. Las compras, el salir a cualquier lado, papeleo, lo que sea, lo hacía sola. Entonces era raro porque no tenía nadie con quien decirle, che, acompáñame a este lugar, ¿sabes? Ya después cuando volví a vivir con mi mamá, un poco ayudó, pero igual había pues una diferencia de pensamientos, de forma de hablar también, entonces no era lo mismo. Bueno, fue obvio lo más difícil adaptarme estando acá en La Paz, tratando de, no sé, con esta mentalidad de que sí tendré amigos o no, pero fue fácil, digamos, ¿no? Porque es voluntad de uno mismo. Así que conseguí amigos así esos días que llegué acá a la universidad. Mm, si bien no recuerdo muy bien el primer día, recuerdo la semana que llegué, que dije, es una ciudad muy grande y todo es plano, no hay montañas y me voy a perder, porque aquí me puedo guiar viendo las montañas, viendo el Illimani, viendo que hay subidas, bajadas, pero en cambio allá siendo todo plano sentía que me iba a perder estando sola. Pero más bien mi papá tenía un amigo allá que el primer tiempo me ayudó mucho, al menos a hacer mis papeles y a guiarme un poco. Migrar no es solo cambiar de ciudad, es cambiar de ritmo, de espacio, de piel. Es enfrentarse a calles que no se conocen, a acentos que no suenan familiares, a una rutina que todavía no te reconoce como parte de ella. Lo que más me costó al principio, yo creo que fue el sentir un poco la soledad, porque ya cuando comencé yo a vivir sola, obviamente veía a mi familia una vez a la semana, digamos, pero no hacía mucho más que eso, porque todavía yo no estaba yendo a la universidad, entonces, y no conocía a nadie tampoco de mi edad, ese era el tema. Creo que extrañaba salir con gente de mi edad y hacer ese tipo de cosas. Para empezar, el despertar ahí era raro, y obviamente cuando salía o algo, el escuchar cómo la gente te habla, cómo la gente se maneja. Además siento que Santiago es una ciudad que se mueve muy rápido, que todo el mundo está apurado, que todo el mundo está como tenso, entonces se sentía eso, la verdad. Pues la gente es muy diferente. O sea, no sé si es más cerrada o el humor abunda mucho acá. Así que no, una vez intenté, ¿cómo se dice? Hacer como broma, chiste, pero como que cric, cric, fue como que, bueno, nunca más. Mm, de ruidos,
la gente allá habla muy fuerte. No es como aquí que en La Paz todos hablamos bajito, tratamos de ser mucho más introvertidos, ¿no? Allá era como que los vecinos se hablaban de puerta a la esquina del frente, gritándose, y yo pensaba que se estaban peleando y no, solo estaban charlando. Después de sensaciones es como que todo lo sentía muy grande, todo me abrumaba, era una ciudad como que sentía que todo estaba encima mío por los edificios que había, por todas las calles tan grandes que había. Una persona que se atreve, porque creo que es el tener la fortaleza de irse del núcleo familiar y atreverse a recibir o a ir a estudiar a otro espacio, primero tiene que ser consciente de todas las desventajas que esta persona va a tener, ¿no? En primera instancia, como digo, el estar lejos de su familia, como su red de seguridad y de apoyo. Entonces, tiene que ser consciente de ello y buscar lazos y personas que compartan sus mismos intereses, que lo que llamamos las redes de apoyo, ¿no? Entonces, al tener ya una red, no la familia, pero una red de amigos, le va a ayudar a poder sobrellevar ciertas dificultades. Algunas veces atraviesan con dificultades económicas, ¿no? Porque obviamente estar en otro espacio, gasto en alimentación, en todo lo que conlleva la carrera y demás, incluso si es una universidad privada, pues los gastos de sus mensualidades, hace que tenga que tomar decisiones muy radicales en algunos momentos. Te doy un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un estudiante que justamente se ha venido a estudiar de provincia, uno de los Yungas. Entonces, este estudiante obviamente tiene los recursos muy limitados, por ende, él muchas veces tiene que trasladarse a la universidad o a diferentes espacios a pie, recorriendo muchos kilómetros, unos 20 kilómetros diarios para poder ahorrar en eso, para poder tener mayor acceso económico, para poder hacer sus fotocopias, comprar sus libros y lo que requiere. Entonces, las falencias económicas van limitadas y están en función a las decisiones que va a ir tomando y las prioridades que va a ir teniendo para su formación. El hogar se convierte en un recuerdo en movimiento, un lugar que se extraña y que cambia en tu ausencia. Muchos estudiantes regresan y descubren que su cuarto ya no es suyo, que la casa sigue, pero de otra manera. Es entonces cuando entienden que algo se perdió y que nada será exactamente igual. Yo creo que al final de mi tiempo allá fue donde sí me sentí muy sola por estos mismos conflictos, porque crecieron mucho, la verdad. Entonces fue donde más me sentí sola y más porque yo, como las vacaciones las pasaba aquí, obviamente estaba rodeada de tanta gente, de tantas cosas y me iba a Santiago y era como súper diferente de todo el ambiente. Entonces creo que eso es lo que más me pegó al final. Siempre espero el momento cuando son las vacaciones de invierno o como a estas alturas de fin de año. O sea, espero con ansias porque extraño demasiado a mi familia y más que nada también a mi mejor amigo que lo considero como un hermano. Y sí, lo extraño mucho, demasiado. Al ser del extranjero, no te daban una gran bienvenida, sino eran como de, no te daban bola. Y me sentía como un poco excluida. Una de las situaciones como que más fuertes que viví sería cuando yo cumplí 20 años. Tenía unas 2, 3 amigas que eran milipilis. Les dije cuándo era mi cumpleaños y se olvidaron. Y luego las invité aún así a que vayan a mi casa para festejar mi cumpleaños. Y todas inventaron excusas de que no podían, de que ese fin de semana viajaban y cosas así, para enterarme en la próxima semana que habían hecho una pijamada sin mí. Y prácticamente pasé sola mi cumpleaños. ¿Qué sentiste que fue lo que más extrañaste de acá? Migrar duele, pero también moldea. En medio del cansancio, la nostalgia y la incertidumbre, estos jóvenes reconstruyen su identidad. Se convierten en una versión más fuerte, más consciente, más propia.
hay un grado de vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, considero que esto también los va a fortalecer mucho en toda su formación integral a nivel personal, sobre todo, porque van a aprender a manejarse de manera independiente. A diferencia de los chicos que tienen la familia, el apoyo económico y demás, ellos van a fortalecer otro tipo de habilidades que les va a servir en el campo ya laboral. ¿Qué hago hoy que antes no me imaginaba? Creo que el poder hacer las cosas sola, sin tener miedo a hacerlas y sin depender de nadie. Creo que eso es lo que más he aprendido con eso y lo que más hago ahora. Porque antes no lo hacía, la verdad. Descubrí que es en el fondo ser buena persona, o sea, ser, ¿qué se dice? ¿Cómo se llama esa palabra? Cuando estás en los zapatos de otros. Empático. Es empático. Ser empático, soy más empático a lo que noté. Y cambió, digamos, en conocer, digamos, a una persona. Y bueno, me aferré a esa persona y ahora estoy como que más sentimental, estoy más enamorado. Eh, lo que sí es que lo que agradezco de haberme ido allá es que me ayudó a socializar mucho más, a ser una persona más libre, a que no me importe tanto lo que dice el resto, porque antes era una persona que muy cerrada, que me importaba lo que la gente decía, que me afectaba mucho las cosas. En cambio ya cuando volví era como, o sea, entrando a la universidad aquí en La Paz, era como que me sentí libre, sentía que podía hablar con todos, sentía que podía sociabilizar con todos, mientras que allá era como de, por más que hacía el intento, no. ¿De hogar? ¿Cómo impactó mi perspectiva de hogar? Creo que entendí que el hogar lo haces tú y la gente que te rodea, que obviamente influye cómo es la convivencia, las cosas que se dicen, que no se dicen. Todo eso influye en cómo se siente un hogar, la verdad. No es tanto creo que los objetos ni lo material, sino la relación que tienes con la gente o con el lugar en el que estás. Creo que me convertí, digamos, me entendí a mí mismo. Y así, digamos, es lo que me llega a esos pensamientos de que y me hace dar cuenta que es lo valioso estar con mi familia, que estar con esas personas. Antes era como de pedir, de llamar a alguien para pedir una pizza. No, imposible. O sea, me decían como pedí la cuenta y yo no tenía terror de hablar con cualquier extraño, con cualquier persona. En cambio, estando allá sola tenía que hacerlo sí o sí, o si no me moría de hambre. O si no, no iba a conocer gente. ¿Qué emoción es la que más me domina cuando pienso en Chile? Creo que sería nostalgia, la verdad. Creo que actualmente ya ha pasado el tiempo y todo, siento mucha nostalgia de ciertas cosas, capaz de la universidad y de la gente. Nunca me habían hecho estas clases de cosas y se da cuenta uno lo valioso que te hacen sentir. Gracias. Este es un retrato del duelo migratorio, un proceso silencioso, profundo y humano. Dejar atrás para avanzar, extrañar para crecer, migrar para transformarse. Lo que puedo recomendarles es que aquellas personas que están pensando en salir de esa su zona de confort y de ese círculo donde tal vez tener mayores oportunidades, que lo hagan, pero que también piensen en lo que van a atravesar y también que sean conscientes de que van a necesitar de amigos, que no se aíslen, que busquen siempre ayuda, ya sea psicológica, de algunas personas, amigos. Siempre hay personas buenas con las cuales se van a topar. Entonces busquen y van a ver que los resultados a largo plazo pues van a ser positivos para una formación personal también.